Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo del Hogar de la Madre. Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a este programa Protagonistas los Jóvenes o Todo o Nada. Hoy, este martes, estamos pues con un grupo que ya nos conocéis algunos del Hogar de la Madre. Tuvimos ya la temporada pasada, ya llevamos unas cuantas temporadas, pero esta nueva temporada vamos a cambiar un poquito este programa, así que animamos a los oyentes a que nos escuchen con mucho interés porque además hay también voces nuevas. Así que nada, bienvenidos a todos a este programa y nada, pues como escuchan, la voz principal soy yo, Beatriz, que es diferente. El año pasado teníamos a Emilio y no puede estar estos programas con nosotros. Esperemos que nos acompañen los siguientes. Pero nada, muy contenta también. Soy una joven de Alcalá de Henares, perteneciente a este movimiento al que pertenecemos todos los jóvenes que estamos aquí, el Hogar de la Madre. Y conmigo se encuentran pues voces que ya son muy conocidas, ¿verdad, Javi? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también está Gunter. ¿Qué tal, Gunter? Hola. Y además tenemos una gran alegría, que es que contamos con dos nuevas incorporaciones que son Blanca y Nico. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal todos? Hola. Están nuevecitos. Muy Nuevecitos, sí. Eso es, aportan una frescura a este programa. Se estrenan ahora. Eso es. Y ya el año pasado estuvimos viendo las virtudes, recordamos a los oyentes, ¿no? Estuvimos viendo con ese gran libro de Joseph Pieper, Las virtudes fundamentales, estuvimos adentrándonos pues en todo este tema tan bonito que nos ayuda tanto a conocer a Dios, a vivir bien nuestra propia fe. Y este año vamos a hablar de otro tema que también es muy denso, pero yo creo que es muy actual y que nos puede ayudar mucho, especialmente a los jóvenes, que es la apologética católica. Y entonces, ¿qué significa apologética? Eso es lo primero, ¿no? Sí, hombre, el oyente puede preguntarse eso, de qué vais a hablar. Y bueno, entonces la apologética, simplemente pues apología, bueno, en inglés se dice apology, como dar explicaciones, pedir disculpas, pero bueno, apología significa como explicaciones en nuestro caso, pues explicar a través de razones lógicas, digamos, naturales, ahora quizás explicaremos un poco ese término, pues la existencia de Dios y las verdades de nuestra religión. O sea, justificar las razones de la fe, ¿no? Correcto. Como dice San Pedro, tenéis que dar razones de vuestra esperanza. Muy bien, nos parecía muy interesante porque efectivamente tenemos como la certeza, ¿no? Los católicos tenemos la verdad absoluta que está en Dios y creo que es importante especialmente para los jóvenes que vivimos pues rodeados de otros jóvenes que son inquietos y que pues es muy propio de nuestra edad, ¿no? Querer buscar la verdad, pues tener razones para poder justificar nuestra fe y además también por justicia, ¿no? Para que ellos también puedan alimentarse, puedan enriquecerse de esta verdad, llenarse de la alegría, de la paz, del gozo que da pues conocer a Jesucristo. Además, no puedes amar algo que no conoces, ¿no? Entonces, si realmente quieres amar de verdad y en plenitud a Dios, pues tienes que conocerlo, ¿no? Conocer pues quién es, de dónde viene, de dónde venimos también nosotros. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a intentar adentrarnos, ¿no? Y conocer en estos programas. Les recuerdo a todos los oyentes que si quieren escuchar estos programas o incluso los programas del año pasado, pueden hacerlo en los podcasts de Radio María. Si se meten en la página web www.radiomaria.es y ahí pues verán en Protagonistas los Jóvenes o Todo o Nada nuestros programas. Y también que pueden escribirnos si tienen alguna sugerencia, también alguna corrección o bueno, alguna pregunta, alguna duda, efectivamente, pueden escribirnos a el correo protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es, protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es. Muy bien, pues simplemente como a modo de guía para nuestros oyentes, saber que lo que vamos a hablar aquí no nos lo estamos inventando, ¿no? Gracias a Dios. Hay muchos libros que hablan de estos temas. Nosotros nos vamos a basar en dos, básicamente. Dios, la ciencia y las pruebas, que pueden conseguirlo en cualquier biblioteca, también en Internet, y un manual de apologética católica que han escrito unos autores americanos en conjunto con la Universidad Francisco de Vitoria. También, por supuesto, la Biblia, el Catecismo y pues un montón de documentos y de frases y de enseñanzas de los doctores y de los padres de la Iglesia que, gracias a Dios, pues es una gran riqueza para todos los católicos. También hay muchos autores modernos que se dedicaron a la apologética, ¿no? Chesterton, Lewis... Eso es, también nombraremos alguno, efectivamente. Gracias a Dios tenemos una gran riqueza y bueno, pues hay muchísima información, así que os animamos a que investiguéis también vosotros por vuestra parte. Y este año, pues las secciones también van a ser un poquito distintos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a ir introduciendo los temas. Después va a llegar Nico con su sección de Dios o del mundo. ¿De qué nos vas a hablar, Nico? Eso es. Yo voy a hablar sobre un poco cómo ve el mundo, el tema en el que vamos a tratar. Pues hoy, por ejemplo, trataremos una noticia y luego lo enlazaremos con conceptos que asume el mundo que realmente no están acorde con la fe, ¿no?
Muy bien. Y después va a venir Gunther, que es un poco como la contraposición de Nico, ¿no? Sí, mi sección puede sonar un poco pretenciosa porque se llama La voz de la verdad, pero evidentemente no es nuestra opinión, sino la opinión de la Iglesia, la opinión de Cristo mismo. Entonces, pues basaré un poco mi sección en lo que digan los documentos de la Iglesia, pues encíclicas, la Biblia, ¿no?, etcétera. Fenomenal. Y luego, por último, pues ya está Javi, ¿no?, que nos va a hablar. ¿De qué nos vas a hablar, Javi? Cuéntanos. Vamos a hablar de Dios y la ciencia, y al final cómo podemos acercarnos a Dios conociendo el mundo, porque hay un montón de fenómenos maravillosos que ocurren en la realidad, que al final, bueno, pues nos acercan, ¿no?, que no son antagónicos, sino que nos permite conocer más a Dios, conocer también el mundo que nos rodea. Muy interesante, como ven, muy entretenido, muy interesante, muy profundo. Y aquí estaremos Blanca y yo también, que no se crean que no vamos a hablar, ¿verdad, Blanca? Efectivamente. Vamos a estar ahí apoyando y metiendo alguna cuña. Así que nada, les animamos a que se queden con nosotros. Y nada, sin más, vamos a empezar ya este primer capítulo en el que, como hemos dicho, vamos a hablar un poco de la naturaleza de Dios, del concepto de Dios. Bueno, pues nada, vamos a empezar con esta parte teórica. Pido perdón porque no soy filósofa ni teóloga. Yo creo que aquí mis compañeros de tertulia me pueden echar una mano, pero vamos a intentar adentrarnos pues en esto, ¿no?, en el concepto y en la naturaleza de Dios, ¿no? Es interesante, bueno, un poco hablar de la apologética primero, ¿no?, que como dice el catecismo, pues Dios ha creado al hombre racional, ¿no?, y él tiene una iniciativa, tiene un dominio de sus actos, tiene una voluntad, de tal manera que podemos buscar a Dios creador totalmente en libertad, pero sobre todo para poder adherirnos a él, ¿no? Y hay que tener en cuenta, para adentrarnos en la apologética católica, pues dos premisas, ¿no? Y así pues todos los libros de apologética lo dicen, ¿no? Lo primero es que cuando intentamos aceptar la verdad, entra en conflicto nuestras propias pasiones, ¿no? Y esto yo creo que lo vemos claramente en los jóvenes, ¿no?, en la gente que nos rodea, que quiere saber quién es Dios. Pues muchas veces cuando uno habla de los extraterrestres, por ejemplo, o de temas así como más científicos, digamos, no hay ninguna dificultad en creerlo. Incluso hay gente que dedica su vida, ¿no?, a la búsqueda de los extraterrestres, de la vida fuera de la Tierra. Sin embargo, cuesta mucho más aceptar la existencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque es un tema que me afecta, ¿no?, y que me va a hacer cambiar de vida, quizá, o cambiar una serie de criterios, ¿no?, o incluso que me da miedo, porque mi deseo de libertad, mi deseo de autonomía también se pone en juego, ¿no? Entonces, bueno, pues es una primera premisa que hay que tener en cuenta cuando intentamos acercarnos a dar razones de nuestra fe, incluso a nosotros mismos. Y que a veces, perdón, una cuñita muy pequeña, sí, que a veces se disfraza también de teorías, o sea que a veces me encuentro con que hay gente que no cree y la razón es simplemente porque, pues eso, pues porque no quiere cambiar de vida o porque eso, pero luego se disfraza de, es que me cuesta mucho creer en la Inmaculada Concepción y mira, eso no es el problema no es la Inmaculada Concepción, sino que no quieres cambiar de vida. Hay una frase que me encanta que dice, el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y nos pasa esto. Al final experimentamos como ese conflicto y claro, o sea, si te dejas llevar al final por tu incapacidad y por tu mediocridad, pues acabas pensando como y vives. Quieres montar unas teorías para justificarlas. Eso es, pero al mismo tiempo la segunda premisa es que necesitamos conocer la verdad, ¿no? Y yo creo que es muy bonito en uno de los libros, ¿no?, dice cómo nuestra sociedad, la civilización occidental, pues está perdiendo la vida, ¿no? Está perdiendo su espíritu, su alma, porque precisamente está perdiendo la fe cristiana. Y es importante darnos cuenta que esto de la apologética está muy bien, pero que lo que está en juego es la salvación de las almas, ¿no? Que nos vamos a morir en algún momento, algunos antes que otros, y vamos a estar ante la luz de Dios. Y entonces, cuando yo me encuentre ante esa luz, pues qué bueno será que ya haya conocido esa luz previamente, ¿no? Entonces, bueno, después de hablar de estas dos premisas, vamos a ir a ello, ¿no? A intentar llegar a entender racionalmente quién es Dios. Y para saber quién es Dios, primero tenemos que descubrir si realmente Dios existe. Entonces, para ello, pues hay un montón de formas de intentar llegar a estos argumentos, ¿no? Yo creo que las principales que todos hemos estudiado en bachillerato, bueno, no sé cómo se llama ahora bachillerato, pero son las vías de Santo Tomás, ¿no? Que son 5, ¿no? La vía del movimiento, de la causa eficiente, de la contingencia, los grados de perfección, pero no es el único filósofo que ha hablado de los argumentos de la existencia de Dios. Incluso el propio catecismo de la Iglesia Católica habla de 2 vías, ¿no? El mundo y el hombre, ¿no? El hombre en cuanto a que podemos descubrir en nosotros como hay una apertura
a algo trascendental, a la verdad, a la belleza, al sentido del bien moral. Pero bueno, miles de otros autores, ¿no? En el libro Manual de Apologética Católica, dan más de 20 argumentos de la existencia de Dios y, como comprenderán nuestros oyentes, no podemos explicarlos aquí todos. Pero bueno, yo he hecho aquí un pequeño resumen de los que me parecen más importantes y que voy a intentar explicarlos. Una cosa, a mí me parece un milagro que haya gente como Santo Tomás de Aquino que se sentó y dedicó su vida a dar razones de esto. Es que me parece, vamos, increíble. Sí, sí, y además en esa época, o sea, quiere decir que no había tantos avances científicos, ni, o sea, que sí, tiene mucho. O Platón, por ejemplo, o sea, que es gente que incluso antes de la revelación ya llegaba al concepto de ser superior. Y es un amor y una convicción de que existe una verdad que a mí me impacta un montón, porque muchas veces nosotros no dedicamos ni 15 segundos a pensar si algo es o no es. Simplemente como que vamos con la vida atropelladamente. Exactamente. Sí, el aburrimiento también es muy importante. Yo creo que ese es un problema. Pero bueno, vamos con el primer argumento, que es el principio de causalidad, que es un principio que yo creo que es bastante sencillo y que además pues todos hemos estudiado, ¿no? Que es que todo lo que existe, todo ser, pero todo lo que existe, existe precisamente porque tiene una causa, ¿no? Digamos, todo es un proceso en el que mismamente nuestra propia creación, nuestra causa, pues son nuestros padres sus padres, ¿no? Pero siempre tiene que haber una causa primera, y esa causa primera no nos la podemos dar a nosotros mismos cuando hablamos del ser. Es decir, yo no puedo decidir existir y dejar de existir. Yo puedo decidir estar en casa y no estar en casa, puedo decidir leer un libro o no leerlo, pero no puedo hablar de dejar de ser, porque yo no soy la causa de mi existencia, ¿no? Entonces, todo esto me habla de que alguien ha tenido que darme la causa de mi ser. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que yo creo que se ve muy bien, ¿no? Si yo quiero un libro y se lo pido prestado a Nico me dice, genial, pero yo se lo pido prestado a Javi, genial, pero yo se lo pido prestado a Gunther. Pues alguien tiene que tener ese libro, porque si no, no funciona, ¿no? Pues eso es lo que pasa con nuestra existencia. Si no hay un Dios que existe, si no hay un ser que por su propia naturaleza eterna es el contenido del ser, no podemos recibir la existencia. Y yo creo que todos tenemos experiencia en tanto que no nos hemos dado la existencia a nosotros mismos. Sí, claro. Y lo mismo con nuestros padres. O sea, exactamente. Si alguien piensa lo contrario, bueno, se lo puede revisar. Tenemos un problema, ¿no? Que justo es lo que estás explicando el otro día, una chica me preguntaba, ¿no? Me decía, Blanca, ¿pero por qué yo necesito saber que Dios existe? ¿O por qué Dios existe? Y la verdad es que la razón que le decí fue este principio, ¿no? De causalidad, decir, tú ahora mismo puedes decir, vale, todo, o sea, estás súper triste, no quieres vivir, pero tú puedes dejar de vivir, o sea, puedes quitarte la existencia, puedes decir, pues dejo de ser fulanita. Y me decía, no, digo, pues es que tiene que haber alguien que te está sosteniendo permanentemente. Digo, es que tiene que ser alguien. Y ese alguien tiene que ser un ser supremo, que mejor ser supremo que el único Dios, ¿no? Y que nos ama, ¿no? Ese es un consuelo. Muy bien, pues efectivamente. Otro argumento es el argumento del origen o de la idea de Dios. Que, bueno, pues nosotros tenemos muchas ideas, ¿no? En nuestra cabeza que surgen de nosotros mismos o de algo que hemos visto, de algo externo a nosotros. Y una de esas ideas a las que podemos llegar es la idea de Dios en cuanto a un ser externo, un ser perfecto. Pero esta idea no podemos haberla causado nosotros, porque de mí, que soy un ser limitado, imperfecto, no puedo llegar a una idea superior a mí, ¿no? O sea, no sé si se entiende, no puedo haber causado una idea que es externa a mí con unas cualidades que son superiores a mí y que no encuentro ni en mí ni en mis iguales. Exacto. Iba a decir eso, que nuestra experiencia no tiene ninguna noción de perfección y, sin embargo, tenemos en nuestra cabeza esa noción. Eso es, solo puede existir un ser superior que contenga esas cualidades y que por lo tanto sea la causa de esa idea que tenemos de él, ¿no? Es decir, solo puede existir un Dios, ¿no? Un ser perfecto, un ser eterno que me meta en mi cabecita pequeña, ¿no? Pues todas esas ideas. Y este argumento también se llama argumento ontológico, que lo lleva que también lo define San Anselmo, ¿no? Que dice que Dios es aquello, que es un concepto muy bueno de Dios, respecto a lo cual no se puede pensar nada más grande, ¿no? Y esto también está unido a otro argumento, que es el argumento del orden, ¿no? El orden y la belleza de lo creado, que responde a un diseñador inteligente, una mente creadora, una mente también bella, que ha hecho todo, ¿no? Y que no puede ser fruto del azar, porque cuando yo hablo del azar estoy hablando de omisión de algo que crea, ¿no? O sea, el azar siempre se explica como lo contrario al orden, pero ya estoy
suponiendo que no hay un orden, ¿no? No sé si se entiende. Entonces, no puedo hablar de que la creación es por azar, porque lo que estoy diciendo es que no tiene un orden, pero entonces ya estoy dando por sentado que hay un orden. Y es, o sea, a mí esto me encanta, ¿no? O sea, simplemente que yo creo que Javi en su sección nos podrá hablar mucho de esto, ¿no? Cómo funciona el ojo, cómo funcionan las proteínas, la célula, las moléculas, todo funciona ordenadamente y en torno a un fin. Entonces, pues todo esto nos habla de que hay una mente creadora, una mente, un diseñador, una mente ordenada, que evidentemente solo se puede hablar de Dios, ¿no? Sí, claro, justamente esa perfección de la naturaleza, que simplemente el hecho de pararse a fijar que todo está milimétricamente medido, porque si no, si este átomo estuviese más para allá, si este átomo estuviese más para acá, no existiríamos, ¿no? Entonces es un poco curioso pensar que eso viene del azar y no viene de una mente creadora inteligente, ¿no? Y de hecho se han calculado las probabilidades de que existiese algo tan sencillo como una célula, y las probabilidades son tan ínfimas que resulta mucho más razonable creer en la existencia de un Dios inteligente que ha puesto orden en todas las cosas que en esa ínfima probabilidad, como si tiráramos todas las letras del mundo al aire y de pronto apareciera el Quijote. O sea, es que esa probabilidad es absurdo. Eso es. Claro. Muy bien, pues nada, también otro argumento que a mí me parece muy bonito es el argumento de la conciencia, que muchas veces se ha hablado de la existencia de un orden moral objetivo, ¿no? Pero es verdad que hoy en día, pues con el modernismo, ¿no? Que se rechaza que haya unas leyes y que nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, sino que solo tengo que seguir la voz de mi conciencia, pues precisamente la conciencia es uno de los argumentos en los que podemos llegar a establecer la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa conciencia a la que yo le estoy dando una autoridad, esa voz de la conciencia, ¿de dónde viene? Si viene de algo inferior a mí, sería decir que yo me estoy dejando llevar pues por algo, o sea, sería como esclavitud, ¿no? O sea, por algo como mis instintos, estaría negando mi propia libertad. Si viene de mí mismo, no tendría ningún tipo de importancia, ¿no? Porque si yo le doy autoridad a algo, también se la puedo quitar. Entonces, digamos, no tiene validez esa autoridad si la conciencia viene de mí mismo. Si vienen de mis iguales, de la sociedad, lo mismo, ¿no? O sea, estaríamos endiosando a la sociedad, y ¿por qué Nico va a tener más importancia que yo? Estaríamos en un sinsentido, ¿no? Entonces, la única fuente que tiene sentido de esa voz de la conciencia es que alguien, un ser absoluto, un ser superior a mí, me esté diciendo esa obligación moral que encuentro en mí misma, ¿no? Que me compromete moralmente y que compromete mi voluntad. Eso solo puedo entender como algo superior, como Dios, el único fundamento y origen adecuado de esa conciencia que tengo que seguir y que experimento como una obligación que tengo que seguir. De hecho, Beatriz, en relación con esto, me saltó un vídeo hace un tiempo de un apologeta precisamente que intentaba explicar la existencia de Dios a partir del orden moral, es decir, de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, él estaba intentando convencer a los estudiantes y les decía, ¿por qué creéis que lo que hacía pues Hitler o Stalin es moralmente reprobable? Entonces decían, claro, entonces te encuentras en una encrucijada, porque si dices que responde a un orden moral objetivo y superior a ti, tienes que reconocer la existencia de Dios. Y si dices, no, en realidad es simplemente pues el consenso, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo. Vale, pero entonces si dices que nos hemos puesto de acuerdo en que matar a millones y a millones de personas es fruto de un consenso, entonces tampoco le puedes echar la culpa a esos que quieres, iguales, sí, ¿no? Y a esos criminales, pues entonces tampoco les puedes echar la culpa, porque es fruto de un consenso y que en realidad son valores que van cambiando de época en época. Entonces no te vengas tan arriba ni te calientes tanto porque hayan matado a miles y millones, ¿no? Entonces te encuentras en esa encrucijada, y el vídeo me encantó además porque hay un estudiante que se notaba que estaba buscando la verdad, y en el momento en el que el profesor le contesta, él cae. Dice, ostras, es verdad. Y entonces es que en el propio vídeo está grabado como el momento en el que yo creo que se hizo creyente en ese momento. Qué bonito. Nada. Muy bien, pues nada, ya el último argumento, por no aburrir a nuestros oyentes, que a mí me encanta, es el deseo. Y es que precisamente nosotros encontramos en nuestro corazón un deseo de Dios, y todo deseo natural, innato en nosotros, siempre se corresponde con algo que puede satisfacer ese deseo, ¿no? Por ejemplo, un niño tiene hambre porque existe la comida, ¿no? Oye, y el mayor también, ¿eh? El mayor también. Yo tengo un deseo de ser amada porque encuentro otra persona que puede amarme, ¿no? Y precisamente en el hombre es un deseo universal, que tenemos un deseo de algo más grande, de incluso existir más allá de la tierra, un deseo que ni siquiera el tiempo, las criaturas, nada en esta tierra puede satisfacer, y ese deseo solo puede cubrir
solo puede cubrir, solo puede satisfacer un ser superior que es Dios, ¿no? Un ser superior que está relacionado con el amor. Y es muy bonito porque C.S. Lewis lo dice así, ¿no? Si no hay experiencia en este mundo que pueda satisfacer mi deseo, es que yo estoy hecho para otro mundo. Ya están los argumentos, ¿no? Porque podríamos seguir. Hay miles más, ¿no? La experiencia de Dios que tiene tanta gente, los milagros, la conciencia generalizada de que Dios existe, ¿no? Que no se van a inventar. Pero con todos estos argumentos vamos a intentar hablar, ¿no? Y de qué entonces... ¿Qué es Dios? ¿No? O sea, que genial todo esto, Dios existe, pero entonces, ¿cómo hablamos de Dios? Bueno, pues en base a estos argumentos llegamos a la conclusión de que existe un ser superior o Dios, ¿no? Que este ser superior debe cumplir con una serie de atributos, que es la plenitud del ser, que también Gunther en su sección nos va a hablar un poco de eso, ¿no? Y que si es la plenitud del ser, solo puede ser uno, que es lo que creemos los católicos, ¿no? Que es un ser inmaterial, es decir, espiritual, y que es infinitamente mayor y más rico que nosotros, ¿no? Parménides, que existió mucho antes que todos nosotros, ¿no? Antes que Jesucristo. Antes que Jesucristo, efectivamente, él definió que el ser por excelencia, él no hablaba de Dios, sino simplemente el ser por excelencia debía ser precisamente uno, eterno, ingénito, es decir, que no fue engendrado y que no tiene fin, inmutable, indivisible y completo. O sea, claramente se habla así de los atributos de Dios. Así que nada, como vemos, el hombre claramente puede llegar al conocimiento de Dios, pero además es que, como también vamos a ver ahora, no solo somos nosotros, y ya lo hemos dicho en la introducción, sino que es Dios mismo el que ha querido revelarse en Jesucristo, ¿no? Y podemos acercarnos a Dios por nuestra razón, pero también por medio de la experiencia de Dios que invitamos a nuestros oyentes, por supuesto, a que tengan esta experiencia. Así que nada, ya me callo y vamos a dejar paso a Nico con su sección, que es mucho más interesante. De Dios o el mundo. En la sección de hoy yo voy a tratar un poco sobre el tema que hemos comentado antes, que ha comentado previamente Bea, y es que el otro día, indagando un poco sobre el tema, me pareció llamativo, estaba por ahí leyendo algunas noticias, y encontré una noticia de un periódico que hablaba sobre un presentador español que se llama Alfonso Arús, el cual comentaba que él nunca había visto una sociedad tan polarizada como la que vivimos hoy el día, ¿no? Y él llamaba, pues un poco, incitaba un poco a esa tolerancia que se ha puesto de moda, ese concepto, ese respeto, yo diría más un poco esos respetos humanos o respeto mundano. Y nada, y me paraba a pensar yo un poco cómo tendríamos que afrontar nosotros ese concepto de esa tolerancia, ¿no? Hasta dónde llega ese punto de tolerancia, qué tenemos que respetar, qué no tenemos que respetar, ¿no? Porque también es verdad que, por ejemplo, el Papa León, en el Jubileo de los Jóvenes, llamaba a que los católicos tenemos que ser constructores de la paz, pero luego la gente se queda con esas palabras, ¿no? Pero luego seguía hablando e insistía mucho de la paz en Cristo, esa paz cimentada en el amor de Cristo, ¿no? No esa paz que busca el mundo de, yo no digo la verdad para no ofender a nadie, no sé, cosas que sean de ocultar la verdad y no ser fieles a esa verdad, ¿no? Entonces reflexionaba un poco sobre esas palabras del Papa y claro, y él también lo insiste mucho, sobre todo en el amor en Cristo, y como decía previamente Bea, que cómo vamos a tener ese amor a Cristo si no lo conocemos, ¿no? Entonces, no sé, supongo que los católicos tenemos como ese deber, ¿no? De formarnos y de acercarnos a Cristo, de hacer oración para hacer un poco apología de lo que es nuestra fe, ¿no? Y ser firme ante estas cosas, ¿no? O sea que al final la forma en la que un católico se relaciona con el mundo, ya sea la paz o cualquier aspecto, ¿no? Se tiene que cimentar en la relación que tiene con Cristo, en cómo transmite la verdad, en cómo discute, en cómo debate, en cómo se relaciona en el trabajo, en cómo se relaciona con su familia. O sea, todo eso se fundamenta en la relación con Cristo. Claro, y además esas relaciones no podemos permitir que atenten contra nuestras creencias, que realmente es la verdad, ¿no? Muchas veces pienso, se habla de otras religiones, cómo son tan radicales, y ellos defienden una mentira. Nosotros, que defendemos la verdad, no somos tan firmes en lo que tenemos que ser. Entonces, la tolerancia sí, pero ¿hasta qué punto no? No sé, también esa necesidad de hacer apología de nuestra fe, de defender lo que creemos y realmente de acorde a lo que dice Dios, no puede ser cualquier cosa. Claro, lo que pasa es que muchas veces no puedes defender algo para lo que tú mismo no te has dado razones previamente. Entonces, claro, si quieres defender algo cuando, yo que sé, alguien en la universidad venga y te ponga un poco contra las cuerdas sobre tus creencias, pues esas ocasiones también son muy buenas porque te hace plantearte a ti las cosas y por tanto es una ocasión de crecer en madurez de la fe. Eso 100%, y no solo en madurez sino también en formación, pero yo también veo más importante porque no se trata de llevar razón o no, porque nosotros sabemos que la razón la tenemos. Entonces, lo que se trata, porque también el Papa comentaba en el Jubileo de los Pobres que la mayor pobreza es no conocer a Dios, ¿no? Entonces, pues no se trata de llevar la razón en los debates, sino se trata de llevar a Dios a los demás defendiendo y
y dando como esa seguridad, esa firmeza en lo que creemos, ¿no? Yo creo también, bueno, lo has dicho un poco, ¿no, Nico? Que también la clave precisamente es la oración, ¿no? Cuando uno realmente conoce a Jesucristo, no solo racionalmente, sino que es una persona que está viva, que cambia, ¿no? Y lo veremos también en otros programas como la figura de Jesucristo es una figura de un hombre bueno, sabio, ¿no? Evidentemente de un hombre con gobierno, pero un hombre que amaba, ¿no? Entonces yo creo que también siempre la razón tiene que estar, la verdad tiene que estar ligada siempre a la caridad. Entonces cuando uno va acercándose a la figura de Dios, pero también en la oración y deja que el Señor vaya trabajando en su corazón, como que todo se va ordenando, ¿no? Entonces, digamos, la tolerancia y el respeto como que no sé, se asocian sin ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces encuentras esa vía que quizá racionalmente cuesta un poco, ¿no? ¿Cómo voy a decir la verdad si voy a ir en contra de esta persona claramente? Bueno, no en contra de la persona, pero en contra de la forma en la que vive, por ejemplo, sin hacerle daño, ¿no? Sin ofenderle, sin que se sienta juzgada. Pues evidentemente hay que invocar mucho al Espíritu Santo, amarla muchísimo y precisamente porque te amo, quiero el bien para ti, ¿no? Y por eso tengo que defender la verdad. De hecho, es llamativo porque la palabra tolerancia viene de tolere, o sea, como de soportar, de aguantar, y en realidad la tolerancia, bajo este prisma, no es muy católica, porque lo que estamos llamados no es a soportar a los demás, soportar sus opiniones como algo que nos es muy molesto, sino tenemos que amarlos evidentemente siempre, en cualquier situación, pero también el amar significa pues conducir a la verdad con caridad, como dice Beatriz. Sí, efectivamente, y sobre todo eso, hacer mucho inciso en la oración, porque es súper importante, como hemos comentado anteriormente, la forma en la que llevamos a Dios a los demás tiene que ser, como decía el Papa, un amor en Cristo, no puede ser violentamente ni como que la gente se sienta atacada. Es verdad que hay que ser firmes en lo que hay que ser firmes, pero con mansedumbre, con dulzura, y bueno, como lo era un poco Jesucristo, ¿no? Quien tiene que ser nuestro reflejo. Y una cosa que nos pasa mucho es que confundimos la tolerancia con indiferencia. O sea, que a veces no está siendo tolerante, sino está siendo indiferente directamente, ¿no? Como que, pues ver las diferencias de opiniones, ver cómo otra gente vive, a ti te tiene que llevar a plantearte si lo que vives tú es verdadero o no. Y lo mismo al revés. Entonces, muchas veces en la sociedad como que lo que se ve es lo contrario, ¿no? Como simplemente que no hay una forma buena de hacer las cosas y, por tanto, lo que hay que sentir ante los demás es indiferencia acerca de cómo viven sus opciones de vida, ¿no? Pero eso al final también como que no permite que haya una comunión entre las personas, porque no se permite el debate, simplemente es como cada uno que haga lo que quiere y ya está. Y lo que siento hacia ti es indiferencia. Claro, y no, como decía Bea muy bien, en plan, como los católicos tenemos que amar, porque estamos llamados a amar y a ser amados. Entonces, pues, también llevar a Cristo a los demás de esa forma, ¿no? Yo sí que quería apuntar a una cosa que has dicho, que es verdad que las otras religiones, yo apuntaría simplemente que no escriben la mentira, o habría que definir quizás la mentira, sino que a veces como tienen un reflejo parcial de la verdad, y que la verdad, digamos, plena, pues se halla en Jesucristo y en la Iglesia Católica. Y es algo que puede sonar un poco pretencioso, sobre todo, digamos, a ojos de una sociedad que es muy relativista, pues que cree pues que cada uno puede creer lo suyo, ¿no? Pero que hay que, por un lado, pues saber que somos los depositarios de esa verdad, pero al mismo tiempo eso nos tiene que hacer muy humildes, porque tenemos, pues como dice San Pablo, pues llevamos a Cristo pues a un tesoro en vasijas de barro. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Nico, qué interesante, la verdad que muy bien está este momento de reflexión. Y ahora vamos a escuchar una canción. ¿Qué canción vamos a escuchar, Blanca? Cuéntanos. Pues vamos a escuchar la canción de Creo en ti, Señor, de Marco Frisina, que es una preciosidad y creo que es necesaria, ¿no? Que estábamos hablando ahora de mostrar a Dios, y con la oración y con nuestra vivencia, y también de manifestar al Señor y decirle como que realmente pues creo en ti, que creo que tú me guías pues por las calles del mundo a la hora de defenderlo, y bueno, pues creo que nos puede también mucho ayudar a la hora de rezar. Muy bien, muchas gracias, pues escuchamos esta canción.
Qué bonita, muchas gracias Blanca, la verdad que preciosa, Marco Frisina, me encanta además. Y bueno, pues nada, seguimos en este programa Protagonistas los Jóvenes o Todo o Nada, en el que estamos hablando pues del concepto de la naturaleza de Dios desde la apologética católica, y ahora vamos a dar paso a la sección de Gunther. La voz de la verdad. La voz de la verdad, es decir, la voz de Cristo y la voz de la Iglesia. Entonces, lo primero que dice el Catecismo en la sección que va a hablar sobre Dios es que Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural. Natural significa aquí que no requiere la revelación, es decir, que no requiere que Dios venga al mundo y nos diga quién es, sino que con la luz de nuestra propia razón podemos llegar a conocer su existencia. Entonces, esto no es una peroreada, sino que lo que quiere decir el Catecismo es que la gente dice, no, hace falta fe para creer en Dios. Bueno, eso es verdad y no es verdad. O sea, ciertos atributos de Dios pueden ser conocidos por la simple luz natural. Entonces, lo dice el Catecismo claramente y a esto nos atendremos. Y además, pues lo ha visto un poco Beatriz, evidentemente puede ser conocido por la luz natural. Entonces, sin embargo, el Catecismo ahí mismo dice que existen ciertas dificultades para creer, lo dice por si a alguien le interesa, en el número 36 del Catecismo, y eso es lo que ha llevado a Dios en la historia a revelarse, que es lo que sería la segunda parte, la que pues aludía, ¿no? Que Dios viene al mundo para revelar quién es. O sea, es como que la revelación completa lo que por la pura razón no basta conocer, ¿no? Y de hecho, yo creo que es muy interesante porque es una de las únicas religiones, es una cosa que, bueno, veremos en otros programas, ¿no? Pero que es característico de nuestra religión, que la iniciativa puede partir del hombre, pero sobre todo parte de Dios, ¿no? Es Dios el que le interesa acercarnos a Él. Claro, o sea, que las religiones es como que parte de Dios, del hombre hacia Dios, que quiere conocer, el hombre quiere conocer a Dios e intuye en la creación que hay un creador. Pero en el cristianismo además es que Dios baja a la tierra, se hace carne. Qué bonito. Entonces, esto es muy interesante, pero realmente habrá que... O sea, quiero diferenciar dos lados, o sea, dos puntos, ¿no? Estamos hablando de la apologética, entonces eso es digamos, es la parte que se refiere únicamente a la luz natural, y luego está la revelación. Yo hablaré de los dos puntos, evidentemente, porque si hablo de la voz de la verdad, tengo que hablar de los dos puntos, pero quiero diferenciarlo, ¿no? O sea, que no nos confundamos, porque la apologética no se refiere a la revelación. Vale, pero como tengo que decirlo, pues hablaré de las dos partes. Entonces, en la sección del credo del catecismo, que empieza creo que en el 197, lo primero que va a decir el catecismo es que creo en un solo Dios, ¿vale? A esto también podemos llegar por la luz o sea, digamos, a través de nuestra razón, y se encuentra en el número 200, y así lo dice el Deuteronomio en el 6, ¿no? O sea, crees en un único Dios, pues lo tienes que amar con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Luego, lo segundo que me parece interesantísimo es que Dios va a manifestarse de la siguiente manera, ¿no? En la zarza ardiente, que es Éxodo 3, al que le interese la Biblia, dice, yo soy el que soy. Y esto, es que, perdón que me voy a encender un poco en esta parte, porque es que me encanta. Como la zarza. Entonces, lo dice... Esto a los filósofos les ha ayudado también muchísimo. Beatriz ya mencionaba a Parménides, que habla del ser, y Dios es la plenitud del ser. Entonces, cuando Dios dice, yo soy el que soy, dice, yo soy el ser. Y de hecho, a lo largo de la Biblia, Dios va a manifestarse como el ser en muchísimas ocasiones. Tendremos ocasión también de hablar de esto en el tercer capítulo, pero voy a adelantarme un poco. Por ejemplo, en Getsemaní vienen a prender a Jesús, y entonces dice, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Y él se presenta y dice, yo soy, ¿no? Esa parte es una blasfemia absoluta. Claro, para ellos es una blasfemia, lo veremos más adelante, pero aparece en muchísimas ocasiones. Pues, por ejemplo, en Juan 8:58 también le van a decir, ¿cómo es que solo tienes 50 años y dices que conoces a Abraham? Y él dice, en verdad os digo, antes de que Abraham naciese, yo soy. Y entonces ellos quieren coger piedras para tirárselas, evidentemente porque ha blasfemado. Ellos entienden que Dios es el ser y Jesucristo está diciendo, yo soy Dios. Bueno, Dios es el ser, es la plenitud del ser. No existe nada fuera de Dios. Luego, Dios se presenta como amor. Esa es como la definición. He dicho que, bueno, no se puede definir a Dios, pero bueno, si quisiéramos definir a Dios, pues podríamos decir con San Juan, Dios es amor. Y luego también el catecismo nos dice, Dios es la verdad, ¿no? Eso nos viene como
O sea, nos viene perfecto para este programa, pues, ¿qué es la verdad? Dios, cómo se manifiesta y cómo lo conocemos en la Iglesia Católica. Vale, la Iglesia, el Catecismo nos dice también que Dios no solo es uno, sino que es Trinidad. Esto es revelación absoluta. Esto no puede llegar. Nuestro conocimiento, de hecho, nuestra luz natural nos choca. Nos dice, oye, ¿cómo va a ser un Dios 3 personas? Eso, pues, como que nos choca, ¿no? Aunque se puede explicar o intentar explicar, pues, un misterio así. Entonces, Dios que ahí no llegamos por la razón, sino que dependemos de la revelación. Gracias, Javi, exacto. Es que te explicas mucho mejor que yo. Entonces, volveremos a ello también más adelante, pero quiero decir que pues Dios es Trinidad y esto tampoco es algo que la Iglesia se haya sacado de la chistera, como, bueno, vamos a inventarnos algo complicado para que, bueno, en fin, no, sino que está en la Biblia claramente. Entonces, por ejemplo, en el Génesis 1:26, cuando Dios va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos tiene sentido en la Trinidad. Ese plural, ¿no? Que claro. Te preguntas, ¿por qué habla Dios en plural siendo solo un Dios? Es que gracias, Javi, es que yo pensaba que era una persona muy culta. No. Entonces, ese es un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo que me encanta, no sé si es tan conocido, Dios en Mambré, Génesis 18, cuando se aparece a Abraham y dice que se acercan 3 hombres a su tienda. La Iglesia siempre ha visto ahí pues una de las primeras manifestaciones de la Trinidad. Y luego, para mí el ejemplo más claro está en el bautismo del Señor, ya en el Nuevo Testamento, pues que aparece en una misma escena el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparte las muchas otras citas que tengo aquí, pero con las que no voy a aburrir a nuestros oyentes. Muy bien, la verdad que muy interesante porque ciertamente en la primera parte, ¿no? Yo me he centrado más pues en racionalmente conocer a Dios, ¿no? El concepto de Dios como ser superior, como ya hemos visto, pero ciertamente una nueva cosa que aporta el cristianismo y que es una preciosidad, ¿no? Pues es la comunión de personas, que es la Trinidad y que efectivamente pues gracias a la Biblia, al catecismo, a la revelación, pues es como un paso más a lo que racionalmente podemos comprender. Aunque yo creo que incluso filosóficamente podríamos entender que si Dios es amor, pues tiene que haber una persona que ama, otra persona que recibe ese amor y otra persona que es el amor, ¿no? O sea, que quizá incluso, bueno, esto daría para otro programa, ¿no? Pero podríamos hablar de esto. Pero bueno, muchas gracias, Gunther, la verdad que muy interesante esta sección. Y nada, nos vamos con Javi y con esta sección científica. De la ciencia a Dios. Pues en el programa de hoy, en esta sección, vamos a hablar de un hecho que a mí me encanta, que es un poco discutir sobre si el universo tiene un origen o no tiene un origen. Y por qué esto es determinante en el tema que nos ocupa hoy, que es el concepto de Dios y la naturaleza de Dios, pues porque, bueno, hay gente que dice que el universo ha existido desde siempre, ¿no? Y que, por tanto, no hacía falta que nadie lo crease, ¿no? Sino que siempre ha estado ahí. Bueno, pues esto es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque el universo se ha demostrado que tiene un origen concreto. Y es decir, y también la pura lógica nos dice que de la nada no puede surgir nada, ¿no? Entonces, el universo necesariamente tiene un origen. Pero esto no es simplemente una teoría, que seguro que muchos la conocéis, que es la teoría del Big Bang, que la enunció un sacerdote belga, no sé si lo conocíais, pero era un sacerdote católico. O sea, no personalmente, ¿no? Pero sí. Exactamente. El padre Georges Lemaitre, bueno, era un sacerdote belga que él se dedicaba a estudiar estos temas, era un astrofísico, y él es el que empezó a entender esta teoría del Big Bang. ¿Qué es lo que nos comentaba con esto? ¿Qué es lo que nos decía? Bueno, pues que el universo tiene un momento concreto en el que comienza a existir. Esto, como decía, es súper importante porque este origen del universo nos lleva directamente a Dios. ¿Y cómo conocemos que el universo comienza en un momento concreto y que no ha existido desde siempre? Bueno, pues hay varios científicos que nos han contado y que nos han hecho varios experimentos que nos permiten entenderlo. El primero, seguro que os suena, es Edwin Hubble. Lo conoceréis por el telescopio Hubble. Sí, sí. Ahora ya sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues este hombre era un científico norteamericano, se dedicaba a estudiar estos temas y descubrió claramente, ahora os contaré con un ejemplo bien para que lo entendáis, que el universo está en constante expansión, ¿vale? Para que lo entendáis, imaginaos que tenéis un globo, que lo empecéis a hinchar, pintáis unos puntos con un rotulador y lo continuáis hinchando. ¿Qué es lo que vais a ver? Que los puntos cada vez son más grandes y que además los puntos se separan entre sí. ¿Qué significa esto? Que el universo se expande continuamente en todas direcciones y que además las distancias entre las estrellas, las galaxias, también se expanden entre sí. ¿Por qué esto es importante? Porque si se está expandiendo continuamente, necesariamente tiene que partir de un punto, ¿vale? Entonces, esto nos lleva nuevamente a la teoría del Big Bang y de que el universo parte de un punto que en un determinado momento, que se estima que fue hace unos 14.000 millones de años, comenzó a expandirse hacia todas direcciones. Y esto es súper importante. ¿Cómo lo descubrió? Pues analizando la luz que emitían las estrellas y las galaxias en lugares muy lejanos. ¿Qué es lo que veía? Que esta luz
estaba desplazada hacia el extremo rojo del espectro de la luz. ¿Y esto qué significa? Imaginaos una ambulancia, ¿vale? La ambulancia, cuando se está acercando hacia vosotros, tiene un sonido que es más agudo, pero cuando se está alejando, tiene un sonido que es más grave. Esto se llama el efecto Doppler. ¿Qué significa? Que la ambulancia, cuando está acercando, el sonido cada vez está más cerca y por tanto las ondas se compactan y son más agudas. Cuando se aleja, las ondas cada vez se alejan más entre sí y por tanto es más grave. Lo mismo ocurre con la luz. ¿Y qué es lo que ocurría cuando observaba las supernovas que tenían explosiones y que generaban una luz? Pues que esta luz estaba, digamos, con una onda más separada entre sí, más desplazada hacia el extremo rojo del espectro de la luz, de lo que cabría esperar, lo cual significaba que cuanto más lejos está la estrella, más lejos está la galaxia, más rápidamente se está alejando de nosotros. Entonces, digamos que hay una correlación entre cómo de lejos está y cómo de rápido se está alejando. Entonces, este es el primer punto que nos lleva a suponer o a entender que el universo se expande desde un punto concreto. Parece una perogrullada, Javi, pero quiero que me expliques cómo eso me lleva a la existencia de Dios. Porque si el universo parte de un punto en concreto, eso significa que en un momento empieza a existir. O sea, ahora contamos por qué, pero la teoría del Big Bang lo que explica es que en un determinado momento, en un punto concreto, comienzan a existir en el espacio y el tiempo. Y desde ese punto comienza a existir todo lo demás. Ocurre una grandísima explosión, de ahí el nombre de Big Bang, que es lo que da origen a todo el universo. Igual también, si a nuestros oyentes les interesa este tema, en el siguiente capítulo, el mes que viene, vamos a adentrarnos un poco en cómo todo esto nos lleva a la existencia de Dios. Así que, Gunther, no te adelantes, no hagas spoilers a nuestros oyentes. El punto clave es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Gracias. Que es un Javi. poco también lo que hemos hablado en la primera parte. Pero muy interesante, Javi, la verdad, me he como desplazado cuando era niña y nos íbamos a los museos científicos. Así que nada, continúa. Sí, también, de todas formas, que sé que lo vamos a hablar el mes que viene, pero el siglo XX para este tema fue un punto de inflexión bastante grande, porque antes se asociaba la ciencia a algo que no tenía nada que ver con Dios, y en el siglo XX se han ido sacando teorías tras teorías y teoremas tras teoremas que demuestran la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, el teorema de la relatividad, la teoría de la termodinámica, el segundo principio, pues bueno, y eso, que son dogmas de la ciencia, realmente acercan mucho más la ciencia a Dios, y que se puede llegar a Dios a través de la razón, ¿no? Bueno, el oyente se acaba de trasladar a un laboratorio. Sí, efectivamente. Y os voy a contar un segundo hecho que demuestra esta existencia, ¿no?, de un momento en el que comienza todo, que me parece súper interesante, y es que, no sé si lo sabíais, pero la composición del universo es fija desde el momento en que comenzó a existir, la composición en cuanto a materiales. No sé si sabéis decirme cuál es el material más abundante en el universo. Oxígeno. No, El helio. el hidrógeno. Uy. El hidrógeno es el elemento de la tabla periódica, es el primero de todos, no sé si lo sabíais. La tabla periódica se ordena de esta forma. Lo tengo un poco oxidado esto, lo siento. Hay que Oxidado, repasarlo. Y la tabla periódica, el primer elemento, el hidrógeno, es el elemento más simple. Para que lo entendáis, para que los elementos se formen, hace falta una grandísima cantidad de energía. Es decir, la energía se tiene que transformar en materia. Y eso solamente ocurrió, estiman los científicos, durante los 3 primeros minutos de existencia del universo. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba todo concentradísimo en un único punto y ahí se pudieron empezar a formar los elementos. Después de eso, conforme el universo se va expandiendo y se va enfriando, ya no se forman más elementos. Es decir, lo que ocurrió en esos 3 primeros minutos es lo que vemos hoy en día. A grandes rasgos. Ocurren pequeñas variaciones, pero a grandes rasgos es así. Y si os fijáis, coincide exactamente con eso. El elemento más sencillo, que únicamente contiene un protón y un neutrón, es el hidrógeno, y es el más abundante, el 75% del universo. El siguiente, que es un poquito más complejo, que compone el helio, exactamente, que es es uno de los que están hechos las estrellas, es otro material muy relevante, es el 25% de la materia del universo. Y son 2 protones, 2 neutrones, 2 electrones. A partir de ahí hay un poquito de litio y ya todo lo demás, el oxígeno, el carbono, el silicio, el magnesio, todos los que podáis nombrar, los que os acordéis de clase de química. O sea, ninguno. Los que no os acordéis, pues a repasar. Todos esos materiales son apenas una parte muy, muy, muy pequeña del universo. Y lo importante de esto es que es una foto fija. O sea, que lo que ocurrió en esos 3 primeros minutos es lo que se mantiene a lo largo de toda la historia del universo, estos miles de millones de años.
Qué bonito, Javi. Pues nada, muchas gracias. Pedimos perdón a nuestros oyentes porque ninguno de los que estamos aquí somos ni biólogos, ni químicos, ni ingenieros, ni astrólogos. Hombre, pero hemos leído. Pero hemos leído y efectivamente, además, yo creo que esto es otra prueba de la existencia de Dios. Poder estar hablando aquí hoy de esto, de poder haber trabajado todo este tema, que de verdad es una preciosidad y qué bonito también nuestra inteligencia y que Dios nos haya colmado todo esto. Así que nada, muy bien. Vamos a escuchar otra canción después de esta clase tan científica. ¿Qué canción vamos a escuchar, Blanca? Cuéntanos. Pues la de 10.000 razones de Van Kraft, que un poco pues retrocediendo a la parte que ha dicho Gunther, ¿no? De que pues que Dios es amor, pues hay una parte de la canción que dice que tu amor no tiene fin y que tú eres para siempre. Muy bien, el concepto de Dios ahí de ser eterno. Muy bien, pues escuchamos, claro que sí. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10.000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias a nuestros oyentes. Recordamos que podéis volver a escuchar estos audios en los podcasts de Radio María. Y nada, les invitamos a que nos sigan el mes que viene, donde vamos a seguir hablando de esta apologética católica. Gracias a todos, un saludo. Un saludo, Gracias, hasta adiós. luego. Adiós. East to west, my sins are gone. I see grace on every horizon. Así finaliza Protagonistas los jóvenes. Hoy nos ha acompañado el equipo del Hogar de la Madre.